Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Josémon y hoy voy a continuar cómo es el tipo bicho al pasar las generaciones. Vamos a ir desde la segunda hasta la novena porque ya hice un vídeo de la primera generación que os recomiendo ir a ver. Y sin más dilación, vayamos al tema. La segunda generación trajo una serie de novedades increíbles, como 3 movimientos nuevos y una cantidad de Pokémon impresionante. El primero y el más mediocre es Ledian, con un ataque físico irrisorio y una capacidad de combate nula. Luego tenemos aliados que, aunque sí pega bien, tiene una velocidad ridículamente baja, lo que significa que lo matarán antes de que pueda hacer algo. Luego también tenemos a Fortress, un Pokémon muy reconocido por sus altas defensas y su buen typing bicho acero. También tenemos a Yanma, que bueno, recibió evolución en la cuarta generación, pero estamos en la segunda. Yanma no puede evolucionar en la segunda y tercera generación. Así que Yanma tiene unas estadísticas bastante horrendas, ya que se muere de pocos golpes, ya que apenas no tiene defensa. También tenemos a Scyther, la evolución de Scyther, que a ver, Scyther estaba bien, pero Scyther es incomparablemente mejor. Aunque su total de estadísticas sigue siendo igual, sacrifica 40 puntos en velocidad para darnos 20 en ataque, teniendo un genial ataque de 130 y también una buena defensa de 100, lo que lo hace un Pokémon muy defensivo también. Shackle es el Pokémon con más defensa de todo el juego, con un total de 230 en ambas defensas, y sacrificando velocidad para un total de 5 puntos en esta estadística. Su typing bicho roca es más o menos, pero hey, tampoco es tan malo. Y aquí la joya de la corona, Heracross, un Pokémon buenísimo, que a ver, es muy versátil, pero se muere contra los voladores. Pero los voladores de segunda generación no eran una amenaza. Noctowl era un Pokémon bastante malo. Lo que bueno, tampoco pegaba mucho. Y Heracross pegaba unas hostias tremendas. Luego los movimientos también eran más o menos. Corte Furia tenía una potencia de 10, pero lo curioso es que si continuabas usando su potencia iba escalonando hasta un total de 5 repeticiones, dándonos una potencia total de 160 en el quinto golpe. También tenemos Megacuerno, que es el ataque más potente de tipo bicho, con una potencia de 120. Sí, con una precisión bastante fiable, se vuelve un movimiento muy bueno. Y Telaraña, el movimiento característico de Ariados. Este movimiento no impide al rival escapar, lo cual está más o menos, pero considerando que Ariados es tan malo, no es un movimiento realmente útil. Así que, sin más dudas, pasemos a la tercera generación. La tercera generación nos trajo las habilidades, pero ¿pudo redimir al tipo bicho con estas habilidades nuevas y Pokémon nuevos? No, no pudo hacerlo. Aparte, los movimientos que introdujeron eran malos. Empecemos por Beautyfly y Dustox, un dúo similar al que hacían Butterfree y Vidril en Kanto. Así que son básicamente un copia-pega. Más un copia-pega bastante descarado. Y empecemos por Beautyfly. Beautyfly era un Pokémon especial, era un Pokémon de ataque especial. Y bueno, era malo, porque primero sus movimientos eran bastante malos, o sea, Tornado, What, Mega Agotar. Y bueno, Dustox era defensivo. Y bueno, no era como Vidril, que era prácticamente físico y sin defensas. Porque Dustox tiene bastante defensa especial, pero es malo. Aparte, evolución del mismo Pokémon, Wurmple, lo cual es el único Pokémon que tiene la capacidad de evolucionar aleatoriamente a esos dos. También está Masquerain, que por la habilidad de intimidación está bien, pero por estadísticas no. Es un Pokémon malo por el tipo volador y bicho. Y bueno, tampoco sus estadísticas no son la gran cosa. También tenemos a un dúo Volbit e Illumise, que son para los combates dobles, pero ni para eso sirven. Lo que quiere decir que ambos son malísimos. También tenemos al bueno de Armaldo, que es el fósil. Lo que quiere decir que, bueno, es bicho roca, que está bien,
tiene buen ataque físico, tiene buena defensa, una velocidad baja, como debería ser un fósil, duro como un tormo. Y también tenemos a un dúo interesante, Shedinja y Ninjas. Empecemos hablando de Shedinja. Es el único Pokémon con un punto de vida, pero con la habilidad super guarda para que no se muera. Es una habilidad rota. Es una habilidad muy rota. Y luego también está Ninjas con una velocidad de 160. Que sí, es muy, muy alta. Pero actualmente ya tenemos a otro Pokémon con más velocidad y ni siquiera es del tipo bicho. Y movimientos. Tenemos Luminicola que te sube el ataque especial 2 niveles, que vendría a ser el precursor de Danza Aleteo. Sí, antes de Danza Aleteo se usaba Luminicola. También tenemos Rayo Señal, que era un movimiento de 75 de potencia especial. Y bueno, antes se llamaba Doble Rayo, pero fue deleteado en la octava generación. Y disclaimer, todos los movimientos que acabo de decir de tercera generación son deleteados en la octava generación. Y el último, que también es deleteado, excepto en Leyendas Arceus, es Viento Plata, que tiene el mismo funcionamiento que Poder Pasado. Te puedes subir cada una de tus estadísticas con una probabilidad del 10%. Y bueno, esos fueron los movimientos y Pokémon de la tercera generación. Pasamos a la cuarta. La cuarta generación nos trajo el Spirit de especial y físico. Antes los movimientos estaban sujetos por su tipo a una clase especial o físico y ahora es por el propio movimiento. Y aún así el tipo bicho seguía siendo horriblemente malo. Y bueno, los Pokémon son Cricketun, el grillo. Tiene unas estadísticas horrendas, aunque solo tiene bueno el ataque, que tampoco es tan bueno. Luego también tenemos a Mozin y Wormadam, que bueno, Mozin es un Pokémon que en la práctica es malo porque, uno, aunque tiene buen ataque especial, el resto de estadísticas son malas. Y segundo, no tiene igual de buen concepto que Wormadam, que ahora voy a hablar de ella. Wormadam tiene tres formas. La forma tronco, que es la que voy a tomar sus estadísticas, el tronco arena y el tronco basura. El tronco planta es tipo bicho planta. El tronco arena es bicho tierra. Y el tronco basura es bicho acero. Que sí, es el más decente, pero el peor es el bicho planta. Y bueno, también tenemos a Combi macho y a Vespiquen. ¿Por qué Combi específicamente macho? Porque los Combi macho no pueden evolucionar. Y se tienen que quedar con unas estadísticas horrendas. Y Vespiquen sí puede ser un buen Pokémon, porque tiene 102 en ambas defensas, pero lo malo es su baja velocidad de 40. Y por la parte de movimientos, Vespiquen ha salido ganando, con un total de 3 movimientos característicos. Lo primero es a defender, que a defender te sube las dos defensas un nivel. Al ataque es el ataque físico, con 90 de potencia, pues es físico. Y también tenemos auxilio, que te recupera vida. Luego también tenemos otro de los ataques más populares, Tijera X. Tijera X tiene una potencia de 80 que es muy fiable por precisión y potencia. Y también tenemos Zumbido, que tiene también una buena precisión y una buena potencia de 90. También tenemos Ida y Vuelta, que es voltio cambio, pero de tipo bicho. Lo cual sí, es buenísimo y para Pokémon rápidos como Scyther y no defensivos. Y también tenemos a otro movimiento bastante decente, Picadura, con una potencia de 60 y permite robar la valla que lleva el rival y comértela. O sea, es un Pokémon ladrón. Y bueno, esta ha sido la cuarta generación. ¿Preparados para la quinta? Yanmega es un Pokémon que frecuentemente se olvida, porque en la cuarta generación no tuvo tanto protagonismo, pero era bueno. Lo que me enfada es que es bicho volador y no es dragón. Por favor, Game Freak, haz a Yanmega bicho dragón. La quinta generación es la que más Pokémon nos trajo, con un total de 156. Junto con 4 movimientos nuevos del tipo bicho, esta generación supo mejorar al tipo bicho. El primer Pokémon que conocimos de este tipo fue Libani,
que es bicho planta, la peor combinación de tipos posible de todo el juego. Aunque sí, tiene un muy buen ataque base de 103, las estadísticas tampoco son una gran cosa. Luego también tenemos a su contraparte, Scolipede, que destaca en su gran velocidad de 112. Y también tiene la capacidad de aprender movimientos muy buenos, lo que significa que este Pokémon es bastante bueno para el competitivo. Lo que no es tan bueno es Crasel, que aunque es bicho roca, su velocidad baja lo deja un poco estaleado. También tenemos a los dos Pokémon enemistados, Azelgor y Escavalier. Azelgor destaca en su alta velocidad y ataque especial, mientras que Escavalier es un Pokémon muy lento, pero con un ataque físico abismal. Luego también tenemos a Galvantula, un Pokémon especial bastante rápido, lo cual es un bicho eléctrico y está muy bien porque el eléctrico demanda especial. También tenemos a Duran, que es la contraparte de Hitmon, pero Hitmon, al no ser tipo bicho, no aparece aquí. Duran es bicho acero, lo cual, aunque es débil por 4 a Hitmon, está muy bien esa combinación de tipos. Luego tenemos probablemente al santo grial de los tipo bicho, Volcarona. Aunque sí, la Arbesta evoluciona a nivel 59, la espera vale la pena. Porque Volcarona tiene un ataque especial de 135. Y aquí va el primer Pokémon singular de tipo Psiqui. De tipo bicho. Genesect. Y Genesect tiene unas estadísticas abismales. Evidentemente es un Pokémon singular y encima tiene una fucking película. Y sus movimientos son 4. Su primer movimiento es danza aleteo, el santo grial de los movimientos que suben en las estadísticas de tipo bicho. Este se usaba mucho con Volcarona. Es para aumentar su ya alto ataque especial y volverle un wall breaker. Luego también tenemos Rodillo de Púas, el movimiento característico de Scolipede, que bueno, aunque no tiene una potencia tan alta, es un movimiento muy bueno. Es un movimiento bueno, decente. También tenemos Estoicismo, que en esta generación tenía 30 de potencia, pero luego le subieron a 50 porque este movimiento no lo usaba prácticamente nadie, era un movimiento horrible. Aunque bajaba el ataque especial, que estaba más o menos, era para interrumpir a Volcarona, pero potencia tan baja. Y como último movimiento teníamos Polvoira, que Polvoira era un movimiento para los combates dobles. Y este movimiento lo que hacía era que todos los ataques iban dirigidos al que usaba Polvoira. Era principalmente para defender con Amoonguss y era para defender a otros Pokémon Wallbreaker, lo cual era una estrategia bastante tóxica. Y bueno, sin más dilación, pasemos a la sexta generación. La sexta generación tampoco tuvo tantos cambios, pero uno de los más grandes fue la adición del tipo Hada. Se cargaba a los dragones y resistía al bicho, que es la incógnita actual, el tipo bicho. El único tipo bicho nuevo de la sexta generación es Vivillon, el cual es terrible. Es un bicho de ruta 1, un copia-pega de Butterfree, o sea, todo lo malo que te puedas imaginar. Y en cuanto a movimientos nos dieron 4. El primero y más importante, Acoso. Acoso tiene una potencia de 20, lo cual puede parecer malo por una razón, pero por la otra es bueno porque atrapa al rival, lo cual sí, está muy bien, porque no es un movimiento malo. Aguijón letal, en cambio, sí es un movimiento terrible, porque tiene 50 de potencia, pero, pero te sube el ataque si debilitas al Pokémon rival con él. O sea, es un movimiento de último recurso, así que nunca lo uses. Y bueno, también tenemos Red Viscosa, que al entrar en combate el rival, si lo ponemos, son como las trampas rocas, pero sin bajar los PS, te baja la velocidad. Y el último movimiento es Polvo Explosivo, que es el característico de Billion, y este movimiento hace que si el rival usa un movimiento de tipo fuego, explotan los polvos y se le baja un 25% de la vida.
Y esto fue la sexta generación. Vamos a procedernos un poco en la séptima. La séptima generación nos trajo algunos Pokémon interesantes y también 3 movimientos bastante buenos. El primer Pokémon interesantillo es Vikavolt, que aunque es bicho eléctrico y en su descripción de Pokédex digan que sea rapidísimo, tiene una velocidad de 43 puntos, lo cual es decepcionante. Luego también tenemos a Ribombee, que aunque es bicho hada, bueno, está bien. Está bien para la aventura, pero bueno, también competitivo, así que bueno, Ribombee está bien. Lo que sí es el santo grial es Golisopod. De no ser por la habilidad retirada, sería un Pokémon tremendo. Si le hubieran puesto intimidación a esa cosa, habría sido tremenda. También tenemos a los dos Ultra Entes, Buzzwole y Fremosa. Buzzwole es un Pokémon físico, con un ataque de 139. Y Fremosa es mixto, pero con unas defensas horribles de 37. Digo mixto por ataque, porque en mixto tiene 137 en ambos ataques y una velocidad de 151. Aunque estadísticas defensivas es horrible. Por movimientos tenemos Bola de Polen con una potencia de 90 y tiene dos efectos. Uno, si se usa contra un rival causa daño normal, 90 de potencia, pero si se usa contra un aliado, cura al aliado, lo cual eso es bastante extraño y muy buen movimiento. Luego también tenemos Plancha, que reduce el ataque del rival. Y bueno, también tenemos Escaramuza, el ataque característico de Golisopod. Este ataque tiene prioridad +2, bueno, +1. Que tuve un error y dije +2, es +1. Tiene prioridad +1. Y además solo funciona en primer turno. Así que bueno, tampoco es la gran cosa. Y esto fue la séptima generación. Nos movemos a Galar, la tierra de los Curis, la octava generación. Y Araquanid, un Pokémon de tipo bicho agua, que bueno, no es un Pokémon muy destacado en competitivo, pero a veces se ha visto y bueno, suele ser más o menos, porque tampoco destacan mucho. Y bueno, pasamos a los movimientos. Bueno, pasamos a la octava generación. Definitivamente. La octava generación vendría bastante recortada en todo. Porque, a ver, solo nos entregaron 4 Pokémon de tipo bicho y un movimiento. Y ahora los vamos a repasar. El primero es Orbitel, el bicho de ruta 1, más poderoso. Tiene un buen ataque especial, sí, pero el resto de estadísticas son más o menos. Luego tenemos al bueno de Centiskorch. Centiskorch es un Pokémon bastante bueno, aunque es débil por 4 el tipo roca, que, a ver, en principio es común el tipo roca. Por ejemplo, un Roggenrola te deja a tu Sitripid con problemas. Y luego también tenemos a Frostmoth, uno de los Pokémon que le da más dolores de cabeza. Es un bicho hielo. Lo que significa que también es débil por 4 a roca. Y aparte, la forma evolucional de Snob es por amistad. Y es muy costosa. Y bueno, no vale la pena. Y luego también tenemos a la segunda evolución de Scyther, Kleavor. Kleavor es un bicho roca, así que bueno, defensivamente está bien, es más defensivo que Scyther. Y bueno, yo pensaba que no veríamos ningún parentesco de Scyther más, pero parece que Kleavor se nos unió en la octava generación en Leyendas Arceus. Y por movimientos tenemos Golpe Rastrero como único representante, con una potencia de 70 y sin mucha pinza tampoco. Así que sí, eso es todo lo que nos entregó la octava generación. Pasaremos a la novena. ¡Arriba España! Y finalmente llegamos al final del vídeo con la novena generación. Y tenemos 4 Pokémon y 2 movimientos nuevos. El primero es Speedops, que es malísimo. Tiene una velocidad baja y las estadísticas también son bajas.
Luego también tenemos a Rapska, el escarabajo psíquico, que es malísimo también. O sea, Rapska es malísimo para el competitivo y para cualquier cosa existente. Lokix también es un Pokémon decepcionante. Básicamente, la mayoría de Pokémon de tipo bicho normales de novena generación son decepcionantes. O sea, Lokix, lo único bueno que tiene es velocidad. El resto es bastante malo. Y luego también tenemos al único Pokémon bueno y único paradoja. Reptalada o, como dicen nuestros amigos ingleses, Slitherwing. Este Pokémon es bicho lucha, por alguna razón que desconozco. Y sí, está basado en Volcarona, que Volcarona es bicho fuego, pero da igual, es un Reptalada. Y bueno, es un Pokémon que aparece muy tarde, evidentemente es un paradoja, aparece en el área cero. Y bueno, esos todos los Pokémon que tiene. Y en la novena generación tenemos dos movimientos. El primero es brinco con una potencia de 50 y que reduce el ataque. Y luego también tenemos tela trampa. Tela trampa hace es como protección y es el movimiento característico de Spearows. Pero si el rival te golpea con un ataque físico, se reduce la velocidad del rival y tú te proteges. Así que sí, es un ataque bueno para un Pokémon malo. Y bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Os recuerdo que si os queréis suscribir, suscribíos, es completamente gratis. Activar la campanita. Nos vemos, nos vemos más tarde. Hasta otra. Chaito.